Rompo el coco porque el sistema que nosotros tenemos acerca de cómo prosperar, los ahorros, que tengo que ahorrar el 10%, que si no el 20%, programo vacaciones y todo aquello, se cae por su peso cuando uno va realmente delante del programa que Dios tiene. Dios tiene, el otro día veía algo, siempre hay un tipo de modelo para algo. Si usted va a hacer, por ejemplo, usted es modista y va a hacer una chaqueta o chamarra, como dicen los mexicanos, usted tiene ciertos estándares. Dios tiene estándares que nosotros debemos seguir. El discutir acerca de cómo Dios hace las cosas, eso no sabemos. Nosotros no podemos saber cómo una semilla, nosotros sabemos que la semilla germina, pero la semilla tiene que morir. Pero cómo se lleva a cabo el proceso, eso solamente lo sabe Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Eso lo sabe solamente Él. El punto es que nosotros simplemente sigamos lo que Él dice. Y a propósito, este servicio que estamos dedicando este día como último servicio del año, tiene el propósito de que nosotros expresemos nuestra gratitud a Dios. Y quiero llevarlo a un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 hasta el 18, 19, más o menos, hasta el 18. Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, exactamente. Y yo tengo para usted la Reina Valera del 60. Y quiero que preste mucha atención, ya que va a ser muy breve lo que vamos a compartir, porque algunas personas, algunas familias básicamente van a estar pasando aquí al frente para dar su testimonio. Durante la semana yo escribí para que todo aquel que quisiera dar un testimonio por lo que Dios había hecho en su vida, se inscribiese en primera instancia y luego lo hiciese aquí en público, como bien lo prescribe la palabra. Pero después de esta lectura y de esta reflexión, si usted quiere venir espontáneamente, levante la mano y pase, que estamos listos para eso. Así que no se preocupe. Dice la palabra de Dios: 10 leprosos son limpiados, dice el verso 11 del capítulo 17 de Lucas. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria era una región que hacía parte de Israel también. Pero ellos, los samaritanos, recuerden, y los judíos no se hablaban entre sí. Los samaritanos, por razón de la forma en que ellos llegaron al pueblo judío, en lo cual no vamos a ahondar mucho, ellos eran vistos como perros. Literalmente eran vistos como perros. Eran como la clase menos favorecida. Y los judíos lo veían como eso, como perros. Así tal cual. Y ellos lo describían, son unos perros. Usted recuerda aquel pasaje donde a Jesús llega una mujer y está rogándole, y Jesús dice: los perrillos, se refiere a los perrillos, esos perrillos son los samaritanos, eran personas menos favorecidas. Pero Jesús lo hizo para probar a la mujer simplemente, porque luego Él le dio el beneficio de la misericordia y la gracia de Dios. Bien, para ubicarnos históricamente, geográficamente, Jesús estaba entre Samaria y Galilea. Dice el verso 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres le salieron? 10. Bueno, Levítico dice, en Levíticos 13 y 14, habla de la ley acerca de los que tienen lepra. La ley es muy clara al respecto. La persona que presentara alguna enfermedad cutánea y que esa infección cutánea o muestra de que tenía algo, era como una especie de ahondamiento en la piel y se ponía blanca, y los vellos blancos, esa persona era declarada impura inmediatamente. ¿Quién lo hacía? ¿Un médico? No, lo hacía un sacerdote. La persona iba donde el sacerdote, le mostraba: mira lo que me salió una llaguita. El sacerdote veía, y si el sacerdote estimaba que la persona estaba infectada cutáneamente, no tenía que ser lepra, era aislado una semana, 7 días exactamente era aislada la persona, una semana completa aislada, lejos de su familia, lejos de todo el mundo. A los 7 días, esa persona venía otra vez y se presentaba delante del sacerdote. Si esa enfermedad continuaba y si ya se había dado cuenta el sacerdote que se seguía extendiendo, impuro. Otros 8 días, otros 7 días separado de la comunidad, de la familia y de todo el mundo, impuro. Y los impuros tenían un lugar específico donde estar. Eran apartados de la sociedad. Luego venían nuevamente. Y si perseveraba la enfermedad y se extendía, definitivamente esta persona era apartada de una aldea donde estaban todos los impuros. La lepra era la enfermedad que mostraba, era una enfermedad degenerativa. La carne se iba cayendo por pedazos.
Las personas que ya estaban en un estado avanzado de lepra podían desprendérsele los dedos. Podía la carne caérsele en carne viva. Había leprosos que le faltaba un brazo. De hecho, se ponían una especie de mantos encima de la piel, encima del cuerpo para taparse, y parecían momias ambulantes, porque estaban todos tapados, cubiertos y apartados mínimo 100 metros de la comunidad, mínimo. Un leproso podía acercarse solo 100 metros a una persona en buen estado, solo 100 metros, no menos. Y si una persona se acercaba a un leproso, una persona que no estuviese contagiada, se acercaba a un leproso, antes de que éste viniera por menos de 100 metros, éste tenía que gritar: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que aquella persona, uy, no, tiene lepra, y se apartaba. Esos 10 hombres habían oído hablar de Jesús. 10 hombres, diga 10. 10 leprosos habían oído hablar de Jesús y se acercaron a la aldea. Ellos habían oído hablar de Jesús y de todo el séquito que venía con él y de los milagros, portentos y señales que Jesús había hecho. De hecho, encuentra uno en la palabra que ya leprosos habían sido sanados por Jesús. Entonces estos aprovechan, me imagino, que hablan entre ellos, como están en la misma comunidad de leprosos, y dicen: vayamos, hagamos el intento y veamos al maestro a ver qué pasa. Muy bien, dice el verso 12: al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué de lejos? Porque tenían que estar 100 metros de distancia. O sea que tuvieron que haber gritado mucho. Tuvieron que haber gritado mucho. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense el grito. Yo creo que dijeron 1, 2, 3 y gritaron todos al tiempo para que Jesús los escuchara. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Esto corrobora de alguna manera lo que Euclides estaba diciendo con respecto a la fe. Hay que dar gracias antes. ¿Cuándo tenía, óigame bien, cuándo tenía el leproso que ir a mostrarse al sacerdote? Cuando estuviera sano. Buena respuesta. Pero ellos estaban llenos de lepra. Estaban cundidos de lepra. Jesús no le dijo: sean sanos ahora, porque han creído, ¿no? Vayan y muéstrense al sacerdote. Yo me imagino lo que estaban cavilando los leprosos en este momento. ¿Cómo nos vamos a mostrar al sacerdote si ya nosotros fuimos considerados leprosos y echados fuera de la comunidad? ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Pero fueron y lo hicieron. Ellos fueron caminando. Y aconteció, mire, que mientras iban, fueron limpiados. Diga: mientras voy en pos. No, así no, como si hubiera almorzado. Mientras voy en pos de la bendición, debo ir con agradecimiento, como si ya se hubiera hecho. Porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían fe. Ellos activaron la fe y fueron en pos de lo que Jesús les había dicho. De pronto no tenían alternativa. A veces uno piensa: no, porque es que tengo que tener mucha fe. Si tuvieses fe como el tamaño de un grano de mostaza, es bien chiquito, le dirías a esta montaña: quítate, y ella se quita. Y Dios en su misericordia permite que nosotros no tengamos otra opción sino activar nuestra fe, lo poquito que tenemos. A veces usted se siente tan arrinconado que no tiene otra opción que Dios. Yo me sentí en un momento de mi vida tan arrinconado, no tenía alternativa distinta que buscar de Dios. Y esa semillita de mostaza hizo que Dios me tocara, porque Él me llevó hasta esas circunstancias. Él me llevó hasta allí para que yo no tuviera alternativa. ¿Qué otra alternativa podían tener los leprosos si no obedecer lo que Jesús decía? Díganme usted. ¿Qué otra alternativa podían tener? Qué hermoso no tener alternativa distinta que Dios. Porque se caen nuestros argumentos. Porque no tenemos otra cosa que Dios. Qué hermoso que nosotros lleguemos a unas instancias de quebrantamiento. Diga quebrantamiento. Qué hermoso que estemos en unas instancias de quebrantamiento, que le diga usted o yo: Señor, tú eres la única opción que tengo. Porque esa única opción es lo que Dios necesita para hacer un milagro en su vida. Es lo único que Él necesita.
La única opción que Dios necesita, lo único que necesita es que usted tenga la única opción. Eso es lo que Dios necesita. Porque fe mueve la mano de Dios. Lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Lo único que activa la mano de Dios es la fe. Y Dios nos lleva a esas instancias. Dígale al que tiene al lado, pero para eso tienes que estar quebrantado. No hay de otro. Dice el verso 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿cuántos de los 10? Uno de ellos, dice la Biblia. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos volvieron glorificando a Dios a gran voz? Uno solo. Santo. ¿Cuántos leprosos? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿qué? Samaritano. Era de los perrillos. ¿Sí se dan cuenta? Este no era ni de la clase religiosa, ni era de la élite judía. Era un samaritano que se devolvió dando gritos. Imagínese el hombre todo podrido, con la carne colgando, y cuando va camino al sacerdote, de pronto es sanado y comienza: ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Y se devuelve, y los otros continúan. Respondiendo, Jesús dijo cuando lo vio: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Diga usted, ¿no son 10? No son 10. ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Jesús había dicho, oígame bien, Jesús había dicho a los 10: vayan y preséntense al sacerdote. Para presentarse al sacerdote, para cumplir el ritual, tenían que estar sanos. Ellos, no teniendo alternativa distinta, porque no había otra opción, se fueron caminando al sacerdote. Antes de llegar al sacerdote, los 10 fueron sanados. Los otros 9, me imagino que se fueron y se presentaron al sacerdote, cumplieron el ritual. Diga, cumplieron el ritual. Pero solo uno, diga, pero solo uno se devolvió a glorificar a Dios. Solo uno. No hubo, dice Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese. Prefirieron cumplir primero el ritual antes que darle la gloria a Dios, cuando hubieran podido venir a darle la gloria a Dios y regresar al ritual. Muchas veces anteponemos el ritual a darle la gloria a Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces Jesús dijo: tu fe te ha sanado? Pero a este la fe lo ha salvado. ¿Sí ven? ¿Usted sabe que usted puede ser sano y no ser salvo? Usted puede ser sano y no ser salvo. Usted puede estar en medio de un ambiente de sanidad y milagros y usted recibe la sanidad, pero usted no agradece porque no glorifica a Dios. Y solo al glorificar y reconocer a Dios, usted es salvo. Usted recuerda cuando aquel hombre, cuando Jesús estaba en una casa y estaba la casa llena de gente, y había unos hombres que cogieron y llevaron a su amigo en una camilla que estaba postrado en una cama, se subieron al techo, corrieron las tejas y metieron al hombre con cuerdas y lo pusieron allí. ¿Qué dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. ¿Fue salvo aquel hombre? No lo sabemos. Pero este sí sabemos que fue salvo. ¿Por qué este fue salvo?
porque este se devolvió a darle la gloria a quien le correspondía. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida este año? Y no hablo de trabajo nuevo, no hablo de ascenso, no hablo de dinero. Hablo de cualquier cosa que Dios haya hecho en su vida. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? ¿Cuánta obra ha hecho Dios en su vida este año? ¿Cuántos quieren darle las gracias a Dios por lo que ha hecho este año? El hecho de hacerlo públicamente como lo hizo este hombre nos da a nosotros hoy el testimonio que nos alimenta en fe. Porque lo que hace el testimonio no es glorificar al pastor, ni decir, uy, ahí se hacen milagros, uy, ahí se ponen cosas maravillosas. Es glorificar a Dios. Lo que hace el testimonio es alimentar la fe de los que todavía no la tienen. Lo que hace el testimonio es que ese testimonio, a través de lo que estamos grabando, y cuando alguien en Italia, en Alemania, en Francia, en Colombia, en Estados Unidos, en Bolivia, en donde quiera que sea, vea el testimonio de lo que Dios está haciendo, sabrá que Dios lo puede hacer con él donde quiera que esté. Ese es el propósito de este servicio, darle la gloria a Dios.